capítulo 1, versículo del 16 al 21. Si alguien no lo encuentra, acá en la pantalla lo vamos a tener. Amén. Y dice así la palabra de Dios: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que mi día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Que el Señor añada bendición a esta palabra leída, hermanos. Vamos a orar. Amantísimo Dios, Padre Santo, gracias te damos, Señor. Vemos tu amor, tu cuidado, tu misericordia en nuestras vidas, Señor. En este momento te pido que a través de tu Espíritu Santo seas guiando este tiempo de predicación, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón y danos el entendimiento que necesitamos, Señor, para guiar nuestras vidas en forma verdadera, sensata, segura, Señor, y es a través de tu santa palabra. Bendice a todos y cada uno de mis hermanos, Señor, esta mañana, y es nuestra oración. En el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos y amigos. En esta bendita palabra de Dios, hermanos, el apóstol Pedro muestra varias cosas importantes. Y hay tres aspectos a considerar, pero me voy a permitir leerles primero, en este capítulo 1, los versículos del 12 al 15, porque el apóstol Pedro viene hablando en su carta, en esta segunda carta, y miren lo que dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. O sea, el apóstol Pedro les está diciendo, miren, yo no voy a dejar de recordarles lo que ustedes ya saben. ¿Aunque qué? Aunque estéis confirmados en la verdad presente. O sea, ya lo conocen, ya han escuchado la palabra de Dios, sí, pero Él no va a dejar de escribir y de decirles y de recordarles, porque de repente como que hay personas que se les va yendo la memoria, ¿cierto? Como que se les va olvidando lo que el Señor dice en su palabra, y entonces Él dice: yo ya sé que ustedes están confirmados. Y dice: pues tengo por justo, en el versículo 13, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. O sea, es una persona, el apóstol Pedro es una persona comprometida ¿con quién? Con Dios. Y ese compromiso con el Señor lo lleva a saber que hay una obra, que hay una labor dada por Dios a Él, y Él lo va a hacer. Y dice: no estoy aquí como puesto en la pared. Dice: el despertarlos con amonestación, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. El apóstol Pedro sabía que iba a partir a la presencia del Señor, no se iba a quedar de por vida. Y dice: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Entonces hay varias cosas, mis hermanos. La lectura, la meditación y la obediencia en la palabra de Dios tiene un resultado. Tiene resultado la lectura, la meditación y la obediencia. ¿Cuál es ese resultado? Es que su fe crece. Usted se fortalece en la fe. ¿A través de qué? De lo que el Señor le dice en su palabra. Y el apóstol Pedro está diciendo en esta primera porción: y yo voy a estar ahí, y les voy a estar recordando, y me levanto y los amonesto. Yo ya sé que ustedes lo saben, pero yo se los voy a recordar, como para que no se lo olvide.
como para que estén atentos. Entonces, por eso exhorta a recordar y a no olvidar. Y ahí, hermanos, es donde hay que tener presente algo. Y hay una palabra, y es cómo crear un hábito. Cómo crear un hábito. Un hábito que crezca y permanezca. Porque para muchos leer la palabra de Dios no es habitual. Posiblemente las personas, hoy los que estamos acá, tengamos firme que todos los días estamos leyendo la palabra de Dios. Pero quiero decirles algo, hermanos, a nivel cristiano, a nivel evangélico, la cantidad de lectura bíblica al interior de las iglesias se ha ido reduciendo. Cada vez es menos. Cada vez las personas acceden menos a la palabra de Dios. Y hay estudios que han hecho en diferentes países donde realmente lo que es una desnutrición en forma voluntaria, porque las personas no leen la palabra, no la leen. ¿Cómo crear un hábito entonces que usted no tiene? Y que posiblemente no le gusta. Uno se sienta con algunas personas y dice, vamos a leer toda la carta de los Efesios. Hombre, eso tan largo. Vamos a leer, hombre, eso qué pereza. Entonces les da pereza en la cabeza. Un momentico, pero es que si usted necesita saber las verdades bíblicas para usted poder tomar decisión, o usted ¿cómo le habla Dios a usted? El Señor, ¿cómo le habla a usted? Es a través de la palabra. No, es que el Señor me habló a través de un sueño. Yo lo felicito. El Señor me ha hablado a través de un sueño. Pero el Señor, el método que usa para hablar es su santa y divina palabra. Entonces usted sí tiene que leerla. No puede decir si quiere o no quiere. Si me queda tiempo, la leo. Oh, es que le voy a separar un tiempo a Dios. Como si Dios necesitara de nuestro tiempo. Como si nosotros no fuera al contrario. Somos nosotros los que necesitamos del Señor, ¿o no? Somos nosotros, hermanos, los que necesitamos de Él. Entonces tiene que fortalecerse ese hábito, porque si no es así, entonces no es útil para usted la palabra, si no la lee. O sea, la única forma es si usted la lee, porque puede rescatar lo que en él hay. Dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Entonces, ¿hay que corregir? Sí. Saben que a veces las personas pueden tener una forma de hablar o de decir algunas cosas que la palabra de Dios no la corrige. Hoy lo compartimos en el compartir bíblico y había algunas palabras que de pronto, momentico, yo estoy usando esa palabra, decía el hermano Jaime, y miramos a la luz de la palabra de Dios. No, esa palabra no la debe usar para eso. ¿Por qué razón? Porque esa palabra tiene una connotación que determina tal cosa, no lo que uno pretende. Entonces, la palabra de Dios corrige. ¿Ha sido usted corregido? ¿Ha tenido usted de repente en algún momento de su vida un mal hablar? ¿O un equivocarse en algo? ¿Ha sido usted enseñado por la palabra de Dios? ¿Ha enseñado usted a alguien? Entonces la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es eficaz. Y cuando miramos en el Romanos 10, versículo 17 dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, hay tres aspectos que vamos a ver hoy, hermanos, alrededor de lo que nos presenta esta porción. Tres aspectos a considerar. Uno, es que la bendita palabra de Dios es verdad. Es verdad. No es un cuento chino, es verdad. Segundo, la bendita palabra de Dios, mis amados hermanos, es segura, es infalible, es certera, es segura. Aquí no hay ni la más mínima duda de inseguridad, es de seguridad total. Y tercero, es que la bendita palabra de Dios es de inspiración divina, es dada por Dios, es una gracia, es un regalo dado por Dios a todos y cada uno de sus hijos, a todos y cada uno de los
que hemos recibido al Señor Jesucristo, que tenemos el Espíritu Santo de Dios y que gracias a eso el Señor nos permite entender lo que hay en su santa palabra. Porque el hombre natural no va a entender, no percibe las cosas espirituales. Se requiere entonces ser una persona espiritual para poder recibir, aceptar, entender lo que es la palabra de Dios. Ahora, hay tres aspectos, hermanos, alrededor de lo que haya sido su vida en el contacto con la palabra de Dios. Y es que hay una parte inicial de conocer. Usted necesita conocer las verdades a través de la palabra de Dios. Pero segundo, necesita crecer. Porque algunas personas se quedan solamente en lo básico. No, hay que crecer. Y ese método de crecer es cuando usted habitualmente está compartiendo la palabra de Dios. Entonces, conocer, crecer y obedecer. Si la persona no conoce, entonces ya sabe que tiene que empezar a leer la palabra de Dios. Pero debe de crecer. Ahora, si la persona no obedece, entonces se le queda el mero conocimiento. Y no es así. Tiene que haber obediencia. Entonces son tres aspectos que van a marcar pues, el caminar de todo verdadero cristiano. Y comienza entonces la primera parte, y el apóstol Pedro nos va a mostrar cómo la palabra de Dios primero es verdad. Yo le pregunto algo, hermanos: ¿es verdad para usted la palabra de Dios en este momento de su vida? ¿O hay otras verdades? ¿Hay alrededor de su vida espiritual otros métodos escritos o algo contrario a la palabra de Dios? Porque de repente una persona puede tener otras cosas con las cuales han formado parte integral de su vida y van caminando conforme a eso que le dicta o que le dice o un escrito o un pensamiento o cualquier cosa. Pero miren lo que dice el apóstol Pedro acá en los versículos 16 en adelante, del 16 al 18. Dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. No os he dado a conocer dos cosas. ¿Cuáles? El poder de Cristo. El poder de Cristo es verdad. Y más aún dice: la venida de Cristo es verdad. Porque las verdades bíblicas se tienen que convertir entonces en base fundamental de su fe. Es la base fundamental. La Biblia le dice, le dicta a usted algo y usted lo mira y dice: es así. Posiblemente la persona dirá: no es así, en su rebeldía. Pero el apóstol Pedro dice: no les hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Lo artificioso, o sea, no son cuentos chinos, no es ciencia ficción, no son novelas, no son mitos, no son inventos, no son pensamientos de hombres, hermanos. Es la verdad bíblica. Y la persona puede darle vueltas y empezar a decir: es que yo escuché por allá en Discovery Channel que dijeron tal cosa. Es que yo escuché por allá que había un pensador que dijo tal otra. Entonces estás más dispuesto a creerle y a escuchar a lo que dijo fulano, perano y sutano que a lo que dice la palabra de Dios. Sí, hermano. Y entonces desconocen la verdad bíblica por prestar oídos a otras opiniones. Y ahí es donde se pierden. Pero miren lo que sigue diciendo el apóstol. Dice el versículo 17: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Porque el Señor Jesucristo apartó a tres personajes: a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó a un monte santo. Y hubo un evento único para estos tres apóstoles, que fue la transfiguración de Cristo. Y vieron su poder. Y el apóstol aquí entonces está diciendo algo desde el conocimiento, desde algo de una vivencia personal para
dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. ¿Sabe una cosa, hermanos? Miren, hay muchos misterios, muchos misterios. Posiblemente hay muchos misterios alrededor de la misma palabra de Dios. Pero ¿saben una cosa? La palabra de Dios me dice a mí que soy salvo. Que soy salvo por creer en el Señor Jesucristo. Que soy salvo porque el Señor vino y murió por mí y derramó su sangre. Y con eso, con mi fe puesta en Cristo Jesús, yo tengo vida eterna. Eso me lo dice la palabra. Yo lo creo. Pueden haber muchos misterios, pero esa verdad tiene que estar en la mente y en el corazón de todos y cada uno de los que amamos a Cristo. Porque pueden haber muchas cosas y unas personas dirán algo con referencia a una cosa, a la otra, pero no se deben perder, porque la verdad, lo que dice la palabra de Dios, es verdad para todo aquel que en él cree. Y la fe, nadie puede dudar de su fe, nadie tiene por qué poner en entredicho su fe. Y uno es confrontado como creyente en muchas formas. Y de repente hasta los mismos amigos le dicen, a mí me lo dicen, Luisca, ¿y vos crees en eso? No, así que si yo creo en eso, si la palabra de Dios me lo dice, ¿cómo no lo voy a creer? Pero es que ese libro fue un libro escrito por hombres. Y empiezan una cantidad de argumentos. Tienen un desconocimiento, mis hermanos. No hay una nueva naturaleza en esas personas que hablan en forma insensata, irreverente e irrespetuosa de la palabra de Dios. Hablan sin saber. Y la ignorancia es atrevida. El ignorante es atrevido. El ignorante emite juicios. El ignorante dice, pero esto si no está fundamentado en nada. El problema es tuyo, que no crees. Por eso, o se cree o no se cree. ¿Se cree o no se cree? La palabra de Dios, entonces, mis hermanos, es verdad. Y usted hoy lo que tiene que preguntarse ¿es verdad para mí la palabra de Dios? La Santa Biblia, la bendita palabra de Dios, ¿es verdad para usted? Confía en la palabra y espera en lo que la palabra le dice. ¿Cree en las promesas o no? Y eso es lo que cada uno de nosotros nos tenemos que preguntar hoy. Ahora, lo que está en juego es su tiempo. Usted puede creer otras cosas y va a invertir su tiempo. Su tiempo usted lo debe invertir en edificarse a través de la palabra de Dios. Y hay muchas formas. ¿Sabe algo? Lo invito a algo. Revise su biblioteca. Revise su biblioteca. Y si en su biblioteca hay una gran cantidad de textos, libros y cosas que no lo lleven al camino de Cristo, bote eso. Yo ya lo tuve que hacer, ¿cierto? Yo ya lo tuve que hacer. Yo empecé a mirar una cantidad de libros y cosas y yo los miraba y decía, ¿y esto en qué me edifica? En nada. ¡Pum! A una caja. ¿Y esto en qué me edifica? En nada. Y ya a una caja. Y cuando menos pensamos, salieron varias cajas. Yo dije, es que eso nada me edifica a mí. Yo necesito como creyente entonces estar bien conectado, estar con mis ojos puestos en Jesús, con mis ojos puestos en su santa y divina palabra, porque es la verdad. Porque alrededor de este mundo lo que hay es mentira. Y no podemos confiar en la mentira, ni mucho menos en el mundo. Si alguien está dispuesto a creer en el mundo, es problema de cada cual. Mis hermanos, la invitación hoy es entonces a creer que la palabra de Dios es verdad. Pero nos muestra algo más el apóstol Pedro, y es que esta es una palabra, es segura. Segundo punto, es segura. O sea, es infalible. Hermanos, es certera. Es certera, es infalible. Y miren lo que comienza diciendo el apóstol en el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Profética en el antes, el pasado, el presente y el futuro. Es profecía. El Señor Jesucristo no fue que simplemente llegó. No, toda la escritura, toda es inspirada por Dios. Pero el propósito fundamental de la Biblia es llegar a Cristo. Y el pasado, presente y futuro, todo lo que vemos a través de la palabra de Dios,
es una palabra segura porque es profética, es dada por Dios, no es una fábula, no es un mito, no es que a alguien se le ocurrió. Hombre, ¿y ustedes por qué están fundamentados en un libro que es de una mitología hebrea? Me decía un personaje. Yo, quieto, le dije, que calmen, porque es que ese es su pensamiento, pero no es mío. Porque la palabra de Dios es la misma siempre. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y miren lo que dice el apóstol Pedro: tenemos también la palabra profética más segura, ojo, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos, este es un versículo digno de aprenderse de memoria. Téngalo presente, apréndaselo de memoria. Tenemos la palabra segura, profética. Y hay dos cosas que definitivamente frente a esto que dice la palabra, la persona hace. Hermano, ¿lo cree o no lo cree? ¿Lo cree o no lo cree? Atentos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una lámpara, ¿qué? A nuestros pies, es un caminar. ¿Y cómo tiene que estar esa lámpara entonces, esa antorcha? Prendida, encendida, en medio de la oscuridad, dice. Oh, y bien hacéis. Cuando hemos salido a la labor de misión, el resguardo particularmente, entonces hay una actividad, hermanos, que es nocturna. Nosotros íbamos a algunas casas y nos tocaba caminar desde esa casa hasta la casa de misión, que podía quedar lejos, eso es muy lejos, pero ya era oscuro. Si usted no lleva la linterna, oh hermano, termina en un abismo. Entonces nosotros nos íbamos y uno va acondicionado. Yo no sé si usted ha estado en oscuridad física, pues oscuridad, y uno va caminando. Entonces Dianita va adelante con la linterna de ella, con la de ella, y yo voy detrás alumbrando mi camino, ¿sí? Con la mía. Y si en medio de la oscuridad en el monte, porque eso es oscuridad total, usted llega y apaga la linterna, apaga la luz, ¿qué le pasa? ¿Se va un hueco? ¿Se va uno de los abismos? Si yo me voy a guiar solamente con la luz que tiene Dianita, ¿qué me va a pasar a mí? Me voy a ir a un hueco. O si Diana va a estar respaldada en la luz de la linterna mía, igual se va a ir a un hueco. La persona no puede andar su vida espiritual sin tener la linterna prendida. Y hay personas que quieren salir y entonces van caminando y apago la luz. ¿Cómo va a apagar la luz? ¿Cómo va a caminar? ¿Cómo va a andar su vida en oscuridad? ¿Cómo va a andar su vida en tinieblas? No puede, porque va a terminar en un hoyo. Y hay personas viviendo su vida terrenal sin un manual de conducta, sin una guía espiritual, sin una linterna segura. Y de repente empiezan a tener la Biblia como un amuleto. Y entonces yo la Biblia la tengo aquí guardada, o la tengo allá guardada en un cajón y hasta con llave. Ni siquiera la abro, ni siquiera la leo. Entonces, ¿qué está haciendo? Sin la Biblia. ¿Cómo vive una persona sin la Biblia? En tinieblas, en oscuridad, perdido. Y el sinónimo de la persona que vive sin la Biblia es un sinónimo de muerte. Y es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo, hermanos. Yo no sé si hay algún sitio donde usted camine que haya oscuridad total. Haga el ensayo, a ver si no se va a pegar contra una pared. En su vida terrenal, en su vida espiritual, si usted anda aparte de la palabra de Dios, el final suyo va a ser de verdaderos problemas, de verdadera tribulación, porque va a estar en tinieblas, no va a poder discernir entre el bien y el mal, porque la sociedad actual a lo bueno lo van a llamar malo, y a lo malo lo llaman bueno. Nos predica la palabra de Dios. Ahora, la persona que decide caminar con la palabra de Dios, con esa lámpara segura, con la Biblia, hermanos, tiene una vida en claridad. O sea, realmente sí hay vida, ¿sí?
La llegada del Señor Jesucristo y de su palabra a la vida suya es luz. El rechazar a Cristo es rechazar la palabra de Dios. El rechazar la palabra de Dios es rechazar a Cristo. Porque algunas personas dicen, no, yo sí creo en Dios, pero no leo la Biblia. ¿Usted lo que es un mentiroso? No esté diciendo eso, no es así. O usted cree, o usted no cree. Y nos tenemos que convertir entonces en especialistas en obedecer la palabra de Dios. No especialistas solamente en leer la palabra de Dios. Vuélvase un especialista en obedecer. Y la Biblia, mis hermanos, tiene que formar parte integral del creyente. La Biblia no es un manual aparte, por allá cuando de pronto lo necesito. No, tiene que formar parte integral de su diario vivir. Es un filtro útil. Llega un amigo nuevo, hay que pasarlo por la Biblia, y si no pasa, no pasa. Un trabajo, páselo por la Biblia. Si no pasa, no pasa. Llega una información cualquiera, mire a ver si es bíblica, porque si no es bíblica, no pasa. Usted realmente tiene que entender, hermano, que es la palabra profética más segura y que va a hacer bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, porque el mundo es de tinieblas y ahí es donde tenemos que tenerla prendida todo el tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. No se vaya a buscar a otra parte, hermano, lo que usted ya tiene, que es seguro. Pueden haber literatura, pero si esa literatura lo lleva a usted a la palabra de Dios, dele gracias a Dios. Y aún así usted tiene que tener especial cuidado con la literatura que llega a sus manos, porque llega de todo y hay mucha basura. Actualmente hay una tendencia general a través de los dispositivos móviles. Llega información de todo tipo y nosotros, hermanos, como creyentes, no somos el carro de la basura. Usted no es el carro de la basura. El carro de la basura, ¿qué recibe? De todo. De todo. El creyente no es un carro de la basura. Yo no sé si usted ha andado detrás de un carro de la basura. Si en algún momento va andando detrás de un carro de la basura y usted empieza a caminar y huele maluco. Y de repente, no, vení, cambiemos de camino porque es que estoy hasta oliendo muy maluco. Entonces hay sensibilidad a lo malo si realmente se tiene el Espíritu Santo de Dios, porque si la persona no tiene el Espíritu Santo de Dios, entonces es un carro de basura y va a recibir de todo lo que le dé. De todo lo que le dé lo va a recibir, de todo lo que le dé. Y hay un tercer aspecto que nos muestra el apóstol Pedro, y es que es de inspiración divina. La bendita palabra de Dios es de inspiración divina, mis hermanos. Es dada por Dios. El Señor se tomó el tiempo. Es algo especial, es un regalo para el creyente. Y comienza diciendo el apóstol Pedro en los versículos 20 en adelante. Entendiendo primero esto, o sea, punto de partida, dos cosas. Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O punto de partida, ninguna profecía es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Entonces, punto de partida, ninguna profecía es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Si el propósito de la palabra de Dios es llegar a Cristo y nunca ha sido de interpretación privada, ¿cómo es que a través de la historia hay algunos grupos que equivocadamente le han dicho a las personas: ustedes no pueden leer la palabra de Dios? ¿Cómo? No, es que para usted entender la palabra de Dios, usted tiene que haber hecho este estudio y aquello y lo otro, y quieren formar alrededor de la palabra de Dios como un muro, una barrera, para que la persona pueda acceder a las verdades bíblicas. No, el Señor nos permite a todos y cada uno de nosotros llegar a esas verdades bíblicas, hermanos, porque todos en forma general necesitan y tienen que tener la verdad bíblica en su mente
y en su corazón. No es de interpretación privada. No es que alguien dice, no, venga, es que eso es muy difícil de entender. No, señor. Y ahí hay un requerimiento. Y también dice, porque nunca, y ese nunca es enfático, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, no es que unos hombres cogieron y entonces el caballero Salomón cogió y se sentó y se le prendió el bombillo y dijo, voy a escribir proverbios. No, el apóstol Pedro nos está diciendo de una forma clara, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la palabra de Dios es inspirada por Dios. No es el resultado de ningún ser humano. Nunca. Pero ¿saben una cosa? Hay un requerimiento, hermanos. Es que realmente la persona que está leyendo la palabra de Dios tenga el Espíritu Santo de Dios. Y para tener el Espíritu Santo de Dios solamente hay uno en medio, y es recibir al Señor Jesucristo. No hay otra forma. Cuando la persona recibe al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios mora en ese individuo y entonces entiende todos aquellos propósitos y todo lo que en la palabra hay para ese creyente. Sin el Espíritu Santo de Dios, lo que le están hablando, lo que está leyendo esa persona, podríamos decir de forma coloquial, le están hablando en chino. ¿Por qué? Porque es un hombre natural, no es un hombre espiritual. Y las cosas naturales, pues, sí, va contrario a las espirituales. El hombre natural no recibe lo espiritual. Lo espiritual es dado por el mismo Espíritu Santo de Dios. Entonces miren lo que dice, hermanos, ¿por qué razón? Porque es que la verdad bíblica, mis amados hermanos, o usted la cree o no la cree. Y su vida va a ser guiada por su fe, por su amor en el Señor, por lo que usted cree. Porque el mundo nos dice cantidad de cosas. No podemos terminar como el carro de la basura. Entonces yo voy a recibir todo lo que el mundo me dice, es mi decisión. Yo no quiero ser carro de basura. Más aún, mire, tenemos también la palabra profética más segura, es que ya la tenemos, a la cual, ojo, hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y está recomendando el apóstol Pedro, hacéis bien. Si vas a estar atentos, ¿a qué? A lo que dice aquí la palabra, no a lo que dice fulano, perano y sutano, porque los hombres, la raza humana, queriendo ser sabios, se volvieron ignorantes, necios. Y hay una cantidad de información que obviamente mueve y camina las decisiones de muchas personas. Pero ojo, y dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de la Escritura, es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, lo que hay en esta bendita palabra, hermanos, para ustedes, tiene que ser su manual, tiene que ser su guía. Porque si usted no lo toma así, entonces usted sería una persona abierta, dispuesta a otros conceptos que muy posiblemente lo van a hacer perder de su fe en el Señor Jesucristo. Porque el propósito de la palabra, el entorno general, es llevarlo a Cristo. Entonces, si hay porciones de la palabra que se vuelven una lucha para el individuo, entonces ya es fruto de la rebeldía, de la contradicción que cada individuo puede tener. Y ahí la obra, ¿quién la hace? Solamente Dios. Esa es una obra de Dios. Nadie viene a mí si el Padre no le traje. Y el que a mí viene, yo no lo he hecho fuera. Esa es la oportunidad que tenemos todos. Porque cuando la palabra de Dios llega y yo la recibo plena, entonces, hombre, ¿qué es lo que yo estoy haciendo para que realmente lo que el Señor me manda, yo lo reciba y lo convierta en realidad? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, que dice Mateo 5:3. Ese pobre de espíritu no es el negligente, no, es la persona humilde, que baja el orgullo, la altivez, y baja y se pone en nivel de humildad y dice, esto que me está diciendo la palabra de Dios es verdad. Chocarán en muchas cosas frente al trasegar de algunas personas,
Porque es que hay personas que toda la vida van a estar en una lucha. ¿Hasta cuándo van a estar en una lucha, pues? ¿Hasta cuándo? Porque el Señor en su infinita misericordia es mostrando la verdad a través de la palabra de Dios. Es que es lo que estamos viendo. El mes de octubre, cuando se dice que es el mes de la Biblia, es para que la persona que es creyente entienda que es una herramienta útil, pero si realmente es la palabra de Dios. Porque si es un simple libro, entonces, hombre, usted lo que está buscando es una información que la puede tener, pero eso se le convierte en un libro, pero no va a transformar su vida. Y ustedes necesitan que sus vidas sean transformadas, ¿o no? Hay una vida eterna, y esa vida eterna es solamente cuando recibimos al Señor Jesucristo, y es lo que nos muestra, porque la justicia de Dios, y lo vimos en Romanos 8, 3:28, concluimos pues que el hombre es salvo, es justificado a través de la fe en Cristo, no por las obras. Dice Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre, el ser humano, es justificado por la obra de Cristo, por creer en Él. Por eso el Señor Jesucristo se tiene que volver el número 1 en su vida. Y si el Señor Jesucristo es el número 1, entonces usted tiene que tener como premisa su palabra. Porque si no es como premisa su palabra, entonces usted está viviendo dos idiomas diferentes. Creo en el Señor Jesucristo, pero no creo en su palabra. Imposible. No da. No da. Creo en la Biblia, pero no acepto al Señor Jesucristo. Menos. El propósito de Dios, la voluntad de Dios es perfecta y es totalmente a través de Cristo. Toda la Escritura entonces es inspirada por Dios. Lo vimos en 2 de Timoteo 3:16. Toda. Y es útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es que nuestra vida terrenal, mis hermanos, es un ratico. La persona puede tener toda la vida peleando o toda la vida sirviendo, alabando y glorificando a Dios. Y ya eso es un punto de partida, pero tiene que darse un nuevo nacimiento. Porque si la persona, y ojo, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, es que para que haya realmente esa presencia del Espíritu Santo en un individuo, tiene que nacer de nuevo. Si no hay ese nuevo nacimiento, por eso el Señor le decía a Nicodemo, o sea, es necesario nacer de nuevo, porque si no, no entrarás al reino de los cielos. Y ese nacimiento nuevo es en Cristo. ¿En quién más? En nadie más. La palabra de Dios, mis amados hermanos, se tiene que volver parte integral de su vida. El Señor Jesucristo tiene que ser el número 1 en sus vidas. Y yo, al Señor Jesucristo no se le dan migajas. Al Señor Jesucristo no es cuando a mí se me prende el bombillo, yo voy a decir, no, es que tiene que haber un compromiso real y auténtico con el Señor. Porque el Señor no necesita migajas, ni merece migajas. No viva una vida a medias, una vida cristiana a medias. Lo vimos en lo que el Señor le reclamaba a la iglesia de la Odisea, que lo vimos la semana pasada. Tibios, los vomitaré. Eso dice la palabra. Los vomitaré. No lo dice la persona que está exponiendo la verdad bíblica, lo dice la palabra. Entonces, Dios verá. Ya le digo que lo va a vomitar, hijo, que lo va a sacar. No entra. Porque o es o no es. O usted es cristiano o no es cristiano. O usted ama al Señor o no lo ama. O usted cree que la Biblia es la palabra de Dios o no lo cree. Hermanos, fundamental en sus vidas, en las vidas de las personas que están a su alrededor, compartan la palabra de Dios, porque es la verdad, porque es segura, porque es inspirada por Dios. Después de esos ingredientes, ¿qué más hay que hacer? Si la palabra de Dios es verdad para usted, amén, es segura, es inspirada por Dios,